Se denomina sistema vestibular a todo el conjunto de estructuras que se encargan de controlar el equilibrio. Obviamente, como todavía tiene un receptor y tiene una secuencia de neuronas que llevan la información a aquellos sectores del sistema nervioso central encargados de no solamente controlar, sino además de asegurarse que, bueno, nos mantenemos en equilibrio. Así que bueno, vamos a hablar algunos conceptos, solamente los más importantes. No me quiero meter dentro demasiado de la neurofisiología, pero bueno, algunas cositas tenemos que charlar. Esto que vemos acá, que ya lo hablamos ayer, es ni más ni menos que el oído interno. El oído interno, en este abordaje posterior, que lo estamos viendo desde atrás, ¿ven? El oído interno, en este abordaje posterior, nos está mostrando esta región central que está ahí, eso se llama vestíbulo. El vestíbulo hacia-cefálico recibe la inserción de 3 conductos, conocidos como conductos semicirculares. Y hacia abajo se continúa con un conducto que mide aproximadamente 1,7 centímetros, es decir, 17 milímetros, que se enrolla sobre sí mismo y que forma el receptor orgánico de la audición, que es la cóclea, ¿no? Pero bueno, la cóclea ya hablamos ayer acerca de cómo está constituida, etcétera, etcétera. Como no tenemos una imagen, como la otra no nos da una imagen de los conductos semicirculares y del órgano utricular, vamos a tratar de desarrollarlos nosotros acá para ver cuál es la función que cumplen. Si bien estos son temas que escapan un poquito a la neuroanatomía, no están en los libros, yo les quiero comentar como para que tengan un poquito más de información y estén un poco más integrados en este aspecto. Vamos a llevarnos entonces esa estructura que es el vestíbulo acá. Lo vamos a agrandar y vamos a ver cómo funciona. Entonces, esa pared que está ahí lateral sería esa pared que está ahí, esta pared que está acá sería esta pared que está ahí. Acá vendría el límite en donde el vestíbulo se continúa con la cóclea y por lo tanto acá arriba estaría la inserción de los conductos semicirculares, ¿no? Ahí viene, conducto semicircular. Bueno, ahí. Esa sería la idea, ¿no? Justamente de estos 3 conductos semicirculares. Ahí estaría, una rama semicircular, una segunda rama semicircular, una tercera rama semicircular y lo que corresponde en la parte interna y hacia caudal al vestíbulo. Si tuviésemos que hacer un corte de estas estructuras para ver qué tiene adentro, imaginémonos que lo estamos viendo con rayos X adentro a ver qué tiene, esta sería la pared, ¿no? Acá hay un piso, hay una membrana que separa los 2 niveles, una membrana perforada. Bueno, y ahí. Así y así. ¿Ok? Ese espacio que está ahí adentro recibe el nombre de utrículo. Esto que está acá abajo recibe el nombre de sáculo. El sáculo se continuaría idealmente con la cóclea, pero la cóclea no la vamos a dibujar nosotros ahora. Y esto que está acá son los conductos semicirculares. Conductos semicirculares. Bueno, estos conductos semicirculares tenemos este que está acá. Ah, bien, gracias chicos. Bueno, los conductos semicirculares. ¿Qué es importante recordar? Es importante recordar lo siguiente. El interior, tanto del utrículo como de los conductos semicirculares, está lleno de un líquido que se llama endolinfa. Está completo, repleto de un líquido que se llama endolinfa, líquido endolinfático. El líquido endolinfático tiene la característica de que es muy rico en potasio, en un ion que se llama potasio, y este ion, denominado potasio, es el responsable de la acción que tiene entonces estos conductos semicirculares y el utrículo. ¿Ok? Bien.
¿Cómo hace este sistema utrículo semicircular para censar el equilibrio? Bueno, esta es la pared del utrículo. En la pared del utrículo vamos a encontrar una secuencia de células que van aumentando así en tamaño. Más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, así. Ahí, ¿no? Estas son todas células. Y del otro lado lo mismo. Otras células, células, células. Estas células rodean prácticamente toda la pared. Ahí. Estas células, si sacamos una de estas células y nos la llevamos para acá afuera, vamos a ver que son células que tienen una morfología similar a esto, tienen una membrana basal que está asociada, perdón, tienen la parte basal de la célula que está asociada a una membrana basal fuertemente insertada en la pared ósea, bueno, el componente celular, etcétera, etcétera. Y en la parte superior, estas células tienen una secuencia de pelitos, así, que se denominan esterocilios. Esterocilios. Eso que está ahí son los estereocilios. Estos estereocilios están diseñados para moverse en respuesta al movimiento del flujo del líquido endolinfático en el interior. Estereocilios ahí, por todos lados. Y acá lo mismo, ¿no? Estereocilios, son pelitos. En la membrana plasmática que está ahí, entre un estereocilio y el próximo, la membrana plasmática es muy rica en canales de potasio, que son operados por el movimiento de estos cilios. Entonces, si yo tengo líquido acá y el líquido se mueve en este sentido, los cilios se mueven también en este sentido, y al separarse este cilio de este cilio, se abre un canal de potasio, y entonces el potasio, que es un ion cargado positivamente, va a entrar al interior de la célula y va a despertar una respuesta eléctrica en el interior de la célula. Es decir, va a despertar un potencial excitatorio postsináptico. En realidad sería presináptico inicialmente. Este potencial excitatorio que está acá se denomina potencial del receptor. Es un concepto neurofisiológico, lo van a ver el año que viene. ¿De acuerdo? Pero es importante que entiendan esto. Ahora, si yo muevo la cabeza para el otro lado, el líquido que está en el interior de esta estructura se va a mover para el otro lado, y de esa manera este cilio que está acá se va a mover contra este y este canal se va a cerrar. Pero cuando este canal se cierra, se abre otro al lado, que en vez de ser de potasio va a ser de calcio. Y el calcio va a despertar un segundo tipo de potencial eléctrico en la membrana que va a ser leído por estas fibras nerviosas de diferente manera. ¿Entienden? Entonces, dependiendo del tipo de ion que entra, es que esta célula va a estar enviando a las neuronas, esta célula es el receptor, ¿no? Va a estar enviando a las neuronas un tipo de potencial u otro tipo de potencial. Los potenciales se van a leer entonces como una excitación o como una inhibición. El potasio genera excitación de la célula, en cambio el calcio genera inhibición de la célula. Después las bombas bien repolarizan la membrana y vuelven nuevamente los iones a cada uno de sus compartimentos originales, pero eso es otro tema diferente. ¿Ok? Como los pelitos son muy, muy, muy chiquititos y la cantidad de líquido y el espacio que hay dentro es bastante grande, la naturaleza diseñó la siguiente estructura. Agarró y puso arriba de esto, de estas células, puso como una capa de moco, así, ahí arriba como de gelatina, que se denomina estríola. Entonces hay como una gelatina que se denomina estríola, y en esta gelatina están inmersos los pelitos. Si la gelatina se mueve, los pelitos se mueven. ¿Ok? Y arriba de esa gelatina, para hacer, de acuerdo que el movimiento sea más eficiente, la naturaleza nos puso un montón de piedritas de calcio, así como si fuesen calculitos de calcio, que se llaman otolitos. Otolitos. Estos otolitos, que son como piedritas, no son como, son piedritas verdaderamente, son piedritas de calcio, de carbonato cálcico, le dan peso a esta estríola. Entonces, cada vez que yo me mueva para adelante, por una cuestión de peso y por una cuestión de inercia, las piedritas se van a ir para adelante, como son pesadas, se van a ir para adelante, y al irse para adelante, se va a mover toda la gelatina para adelante, y eso va a despertar movimiento en los pelitos, y si los pelitos se mueven todos al mismo tiempo, generan todos potenciales de acción que viajan por estas fibras hacia el sistema nervioso central. Esta estructura que estamos describiendo acá, formada por estas células que se llaman células utriculares, más la estríola, más la membrana de otolitos, la membrana otolítica,
todo eso se denomina órgano utricular. Entonces, todo esto que está acá es el órgano utricular. El órgano utricular es uno de los dos receptores del equilibrio. ¿Para qué sirve el órgano utricular? El órgano utricular sirve para censar la aceleración lineal. Esto sí lo han preguntado. Aceleración lineal. Y ustedes me dan ahora, ¿pero qué es la aceleración lineal? Bueno, el mejor ejemplo por ahí para explicarlo es, si vos estás sentado arriba de un colectivo y el colectivo se acelera y se desacelera todo el tiempo porque va acelerando cuando sale de una parada y cuando llega a la próxima parada frena y constantemente hace, digamos, tiene esa dinámica de movimiento, tu cuerpo en sí no se está moviendo, es decir, no hay un movimiento activo de tu cuerpo, no estás utilizando tu aparato locomotor para mover tu cuerpo. Pero como estás dentro de una estructura que tiene un movimiento intrínseco, tu cuerpo también se mueve y por lo tanto tu cuerpo es sometido a las fuerzas de aceleración y a las fuerzas gravitatorias, a todas esas fuerzas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Por lo tanto, vos vas a estar en el colectivo haciendo esto, yendo para adelante, yendo para atrás, yendo para adelante, yendo para atrás. ¿Cómo te das cuenta entonces que tu cuerpo está siendo acelerado si vos no te estás moviendo? Ahora, si vos estás caminando por la calle, te das cuenta que estás siendo acelerado porque hay un montón de receptores en tu cuerpo que te están indicando que estás moviendo los pies, que estás moviendo las piernas, que estás moviendo el tronco, que estás moviendo los miembros superiores, que estás ejerciendo una acción para que tu cuerpo se desplace. Ahora, si vos estás en un colectivo sentadito y escuchando música, tu cuerpo no se está moviendo, es decir, no hay un movimiento directo de tu cuerpo intrínseco, pero sí se está moviendo, por supuesto, se está desplazando, ¿no? En el plano, en el plano horizontal o en el plano vertical, bueno, dependiendo de en dónde te estés moviendo. Esa aceleración para adelante, para atrás, o para el costado, para la derecha, para la izquierda, se denomina aceleración lineal. Y esto es lo que sensa ese receptor que está ahí. El órgano utricular sensa eso. Te ayuda a darte cuenta que estás siendo acelerado para adelante, para atrás, aunque tu cuerpo no se esté moviendo. Porque esta es la pregunta clásica, ¿no? Es decir, si yo no me estoy moviendo, estoy sentado, por ejemplo, estoy sentado en el avión a punto de comenzar a carretear el avión. ¿Cómo me doy, si estoy con los ojos cerrados, cómo me doy cuenta que el avión comenzó a carretear? Y bueno, porque voy a experimentar una fuerza G que me va a imprimir un movimiento hacia el asiento y gracias a Dios que está el asiento, porque si no terminaría ya en la cola del avión, ¿no? Cuando el avión comienza a carretear. Bueno, eso lo voy a percibir con este órgano. El órgano utricular sirve para eso, para saber si estoy siendo acelerado hacia anterior, hacia posterior o hacia los laterales. ¿Entendieron lo que es la aceleración angular? Perdón, la aceleración lineal? Eso es la aceleración lineal. Es censar ese tipo de movimientos. Por ahí el ejemplo del avión o el ejemplo del colectivo son ejemplos muy groseros, pero en realidad esto se expresa a un micronivel o a un macronivel. ¿Cuánto tenés sinestosis? ¿Hay problemas en el órgano utricular? No estoy muy seguro qué es la sinestosis, sinceramente, no sé. Recuérdeme, por favor, profe, el órgano utricular está formado por el epitelio utricular, por la estríola, ¿bien? Y por los otolitos utriculares, por la membrana utricular, formada por esas piedritas llamadas otolitos. No sé ahí lo que es la sinestosis, sinceramente, no me suena. Puede ser por ahí un concepto patológico de neurología, pero no. Sinestosis es cuando hay mareos y vómitos en vehículos de transporte, por ejemplo, autos. Ah, mira, no te sabría decir. Puede ser que tenga que ver con esto, sí. Es muchos de esos problemas que tienen los chicos al principio es porque no tienen desarrollado completamente, porque eso es muy característico de los chicos. De hecho, a mí me pasaba cuando era chico. Me subía a un auto y a los 10 minutos ya me descomponía y me mareaba y me tenían que bajar del auto, pero bueno, cuando me hice adolescente se me pasó. Y eso es muy característico porque los chicos todavía no tienen bien desarrollado el sistema vestibular y por lo tanto esto no funciona de manera óptima. Al no funcionar de manera óptima y estar en un auto acelerándose, desacelerándose, hay mucha estimulación de esta región.
y esto da lugar a un montón de confusión del sistema vestibular que genera todo ese cuadro, ¿no? Todo ese cuadro de mareo. Sí, puede tener que ver con eso. Ya por ahí más en los adultos este cuadro así de mareos, de vértigo, ¿no? Ustedes en otorrino lo van a estudiar como vértigo, no como sinestosis, yo no lo había leído ese término. Tiene que ver por ahí con lesiones en esta estríola y en esta membrana otolítica. Le pasa mucho a los futbolistas y a las personas, o a los boxeadores, a las personas que utilizan, de acuerdo al cuerpo, y que reciben impactos en la cabeza, estas piedritas se desprenden y quedan tiradas acá abajo ahí. Entonces, al desprenderse estas pelotitas, pierde peso, esta membrana pierde peso, y al perder peso esta membrana, ¿de acuerdo? Se comienza a sensar menos de un lado que del otro, y eso genera una confusión en el cerebro que se expresa como un vértigo, ¿no? Como un mareo constante, como un síndrome de vértigo. Hay una maniobra particularmente que lo agarran los tipos, les ponen cabeza abajo para ver si les pueden, de acuerdo, reubicar por medio de esa maniobra estos otolitos acá en la cabeza. Bueno, sí, el Dramamine lo que hace es disminuir la frecuencia de excitación de estas neuronas y por lo tanto, claro, disminuye los síntomas, ¿no? No, una fobia, porque Martín pregunta si eso no es una fobia. No, las fobias son condiciones psiquiátricas y no tienen no tienen un sustrato neurológico. Bien. A mí me pasa y me tengo que drogar para no sufrirla. Y bueno. Sí, Dramamine, sí, está perfecto. ¿Qué pasa cuando estamos bajando o subiendo una montaña? Parece que nuestros oídos se cierran. Sí, pero eso es un fenómeno diferente. Eduardo pregunta qué ocurre cuando vos bajás o subís una montaña, que es lo mismo que te pasa cuando subís en el avión y bajás en el avión. De acuerdo, ahí se produce un fenómeno de diferencias de presión. Cuanto más arriba estás, en cuanto mayor altitud tenés con relación al nivel del mar, menor presión atmosférica tenés, porque lógicamente tenés menos cantidad de atmósfera arriba tuyo, por lo tanto tenés menos presión. Y si tenés menos presión arriba tuyo, se genera se genera una diferencia entre lo que tenés, la presión que tenés adentro del oído medio y la que tenés afuera en el oído externo. Y eso genera, de acuerdo, un colapso, inclusive puede llegar a generar un daño de la membrana del tímpano. Entonces es necesario que te estés compensando. Si a mí también me pasa, profe, ¿qué pasa cuando escuchamos un ruido de alta frecuencia por un momento y deja medio tonto, y te deja medio tonto? No ocurre nada con relación al sistema al sistema vestibular. Lo que ocurre en ese caso es que se genera una hiperexcitación del líquido endolinfático en el interior, y eso es lo que produce una hiperestimulación de la corteza, y la corteza tiene que como que regenerar el impulso nuevamente para poder entender la situación, ¿no? Aparte que ustedes saben que el sonido en sí es una onda de choque, eso lo sabían, ¿no? Entonces, los sonidos de muy alta frecuencia generan una onda de choque, inclusive podés tener lesiones viscerales. ¿Mm? Yo tengo entendido em, que ¿quién era? Bueno, me parece que Israel o Palestina, ahora que están en guerra, vieron todo el quilombo que hay allá, están diseñando armas de ultrasonido. Están diseñando armas que disparan, de acuerdo, golpes de ultrasonido y que te revientan todos los órganos. Y eso es algo que vos no lo escuchás, pero el ultrasonido llega y te explota el hígado, te explota los pulmones. El tinnitus, sí, el tinnitus tiene que ver con esto, exactamente. El tinnitus es una patología y tiene que ver con esto. Profe, ¿qué sucede en personas con hidrocefalia? En personas con hidrocefalia lo que ocurre es que hay un aumento de la presión en todas las cavidades, de acuerdo, dentro del sistema nervioso central, y la cavidad vestibular no está exenta de eso. Por lo tanto, ese aumento de la presión del líquido por aumento de la presión arterial que genera un aumento en la síntesis y por lo tanto en la presión del líquido dentro de la cavidad vestibular, del líquido endolinfático, genera una lesión de todos los órganos, tanto el órgano utricular como el órgano ampular que vamos a pasar a ver ahora. Bien, ¿es peor los síntomas en las alturas? Sí, claro, por supuesto. El problema que tiene las alturas es la anemia de las alturas, ¿no? Ese es el peor problema, pero no tiene que ver con la parte auditiva. Es verdad que ese fenómeno nos hace
perder un porcentaje de capacidad auditiva, sí, total y completamente. ¿Por qué sucede en personas con hidrocefalia? Bien. Bueno, chicos, me parece que van a ser muy buenos médicos ustedes porque les interesa mucho este tema. Van a salir muchos neurólogos de acá. Sí, bueno, la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Que es la que se pone normalmente, es un conducto intracorpóreo que lo que hace es derivar el exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos hacia el peritoneo para que se reabsorba. Pero nunca he escuchado que una válvula de derivación ventrículo-peritoneal genere algún tipo de lesión a nivel del oído medio o del oído interno, ¿no? Bueno, gente, ¿se entendió entonces cómo está constituido el utrículo, el órgano utricular y para qué sirve? ¿Cuál es su función? Se lo graban en la cabeza. ¿Ok? Vamos a ver ahora el otro sistema que sirve para censar la aceleración, pero la aceleración de tipo angular. ¿Qué es la aceleración angular? La aceleración angular es cuando vos te movés así, por ejemplo, ¿ves? Así o así. Es decir, cuando vos te movés en ángulos. Cuando vos te movés en ángulos, de alguna manera tu cuerpo tiene que saber de que vos estás moviendo para alguno de los dos lados. No es lo mismo que moverte hacia adelante o hacia atrás. Si vos te movés en ángulos, o por ejemplo hacia la derecha o hacia la izquierda repentinamente, eso lo va a censar el cuerpo a nivel de estos órganos, de estos conductos que se llaman conductos semicirculares, que son órganos receptores de la aceleración angular. ¿Cómo ocurre el sensorio de la aceleración angular? Bueno, ocurre de la siguiente manera. Cada conducto semicircular, cada uno de los tres conductos semicirculares, ¿no? Este que está acá, este que está acá y este que está acá, este que está acá es el anterior, este que está acá es el lateral y este es el posterior. Bueno, cada uno de estos conductos semicirculares tiene una porción que se llama asa, que es esta parte de acá arriba, ¿ven? Acá. Esto es el asa. Y cada asa, ahí tenés una asa, acá tenés otra asa, termina insertándose en el vestíbulo a través de una parte que está como ensanchada, ¿lo ven? Que cuando el asa se va a insertar en el vestíbulo, se ensancha. Esta región ensanchada que está acá, que bueno, yo traté de representar ahí y me salió medio feo, esta región ensanchada se denomina ampolla del conducto semicircular. Ampolla del conducto semicircular. Esta ampolla del conducto semicircular, en su interior posee un epitelio similar a este, así, de células que van desde más chiquititas a más altas, así, y de este lado lo mismo, ¿no? Entonces vos fíjate que acá, si vos sos líquido endolinfático que está circulando por acá adentro, cuando vos llegues a nivel de la ampolla te vas a encontrar con que hay menos espacio. Entonces todo el líquido obligatoriamente tiene que pasar por acá y genera presión en ese punto, ¿no? Por arriba de esto vamos a encontrar como una especie de membrana también similar, gelatinosa, que une estas dos regiones, así. Así, ¿no? Así y así. Es como una gelatina que une estas dos regiones. Esto, que se repite nuevamente en cada una de las ampollas, recibe el nombre de órgano utricular. Perdón, órgano ampular. La tengo con... Me quedé con el utrículo. Ahí está. Órgano ampular. Entonces, el órgano ampular es el conjunto de células y de estructuras, ¿no? De células estereociliadas similares a estas que también censan en base a la entrada de potasio a la célula, que tienen estos pelitos que salen para arriba, que son estereocilias, ven que van desde más cortitas a más largas, y que dependiendo si las cilias se mueven hacia la que es más larga, que se llama quinocilia o quinetocilia, o si se mueven en sentido opuesto a la que es más larga, es decir, en sentido a la que es más corta, que es una cilia común y corriente, ¿ok? Va a entrar o potasio o va a entrar calcio y eso va a generar diferentes tipos de potenciales de acción que van a ser tomados por estas fibras que están acá, van a ser llevados a la primera neurona que se encuentra ahí. Esta primera neurona está ubicada en el ganglio de Scarpa, se llama así ganglio de Scarpa o ganglio vestibular. Por ahí es más correcto decirle ganglio vestibular. Y estas neuronas del ganglio vestibular son las que van a tratar de comprender la naturaleza de este estímulo.
Entonces vos fíjate lo siguiente. Vamos a suponer la siguiente secuencia. A ver. Vos tenés un oído de este lado y tenés otro oído de este lado. A ver si me pueden ver a mí ustedes, ¿no? Vos tenés un oído de este lado y un oído de este lado. En cada uno de estos oídos vas a tener un conducto semicircular lateral, que está dispuesto así. ¿Se ve o no? Sí. Un conducto semicircular que está dispuesto así y otro conducto semicircular de este otro lado que está dispuesto así. Estos se llaman laterales. Conducto semicircular lateral, conducto semicircular lateral. Dentro de cada conducto semicircular tenés líquido endolinfático que está corriendo por ahí adentro, que puede estar estancado o se puede estar moviendo, no importa eso. Y en los extremos del asa, de este conducto semicircular, tenés una ampolla de un lado y tenés una ampolla del otro, ¿no? Entonces vos tendrías ahí un asa lateral con dos ampollas, un asa lateral con dos ampollas. Si yo muevo la cabeza así para allá, rápido, vamos a hacer ese ejemplo, en realidad no importa la velocidad que lo muevas, lo que importa es que lo muevas, por una cuestión inercial. ¿Qué va a pasar con el líquido endolinfático? El líquido endolinfático del conducto semicircular de este lado se va a mover. Cuando vos hagas esto, se va a mover para adelante. ¿Entendés? Entonces, la ampolla que va a ser estimulada de este conducto semicircular lateral va a ser la anterior. Vos movés para allá y el líquido, por una cuestión inercial, se va a mover hacia adelante. ¿Y qué va a pasar en este conducto semicircular de este lado? Cuando vos te muevas para allá, el líquido, por una cuestión inercial, se va a mover para atrás. Entonces, la ampolla que va a ser estimulada es la ampolla posterior. Cuando a tu corteza cerebral y a la corteza del cerebelo le llega el estímulo de la ampolla anterior de este conducto y la ampolla posterior de este otro conducto, se entiende, mejor dicho, tu cerebro comprende que vos te estás moviendo hacia la derecha. Cuando vos movés tu cabeza o todo tu cuerpo, ¿no?, hacia la izquierda, va a pasar lo opuesto. Al moverte hacia la izquierda, de este lado va a ser estimulada la ampolla posterior, mejor dicho, la ampolla posterior, y de este lado la ampolla anterior. Entonces, dependiendo de dónde vayan llegando los estímulos, si es de la ampolla anterior, si es de la ampolla posterior, es el tipo de aceleración que vos estás sensando. ¿Esto lo entienden? Así de simple es como funciona esto. Por eso es que vos a cada lado tenés tres conductos. Los conductos laterales van a sensar el movimiento angular, es decir, el giro, el movimiento en giro hacia la derecha o hacia la izquierda. El conducto superior, los conductos superiores, van a sensar el movimiento angular hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y el conducto semicircular anterior va a sensar el movimiento, ¿de acuerdo? El movimiento en el sentido vertical. ¿Qué conecta a la ampolla y al ganglio? ¿Cómo que conecta a la ampolla y al ganglio? Estas fibras que están acá, ¿no? Estas fibras que están acá son básicamente la prolongación periférica de la primera neurona ubicada en el ganglio vestibular. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es la aferencia del ganglio vestibular. Se denominan así, fibras aferentes del ganglio vestibular, que son las que ingresan dentro a la ampolla o dentro del utrículo. Ven que acá este ganglio completo, que tiene dos partes, que está dividido en dos componentes, un componente utricular y un componente, semicircular y un componente utricular. Ven que estas dos partes son las que van a sensar o al utrículo o al conducto semicircular. Sí. Los conductos semicirculares son uno anterior, uno posterior y uno lateral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? También conocidos como anterior, superior y lateral. El lateral sensa el movimiento angular, esto lo tienen que tener siempre muy presente, muy en claro. El órgano ampular va a sensar la aceleración angular. Este, que es el lateral, va a sensar la aceleración angular en sentido derecha o izquierda, ¿no? En sentido derecha-izquierda. Es decir, en el plano horizontal. Este que está acá, que es el superior, va a sensar la aceleración angular en sentido vertical, es decir, de superior a inferior. Si yo estoy haciendo una vuelta carnero, por ejemplo,
esa vuelta carnero, el movimiento de mi cabeza durante esa vuelta carnero está siendo censada por esto. Quiere decir que esto trabaja en el plano vertical. ¿Entienden? ¿Sí? Y este que es el anterior, este que está acá, es el que censa, ¿de acuerdo?, los cambios de posición angular en el eje antero-posterior, es decir, hacia adelante y hacia atrás. También participaría, por ejemplo, en este momento de hacer vuelta carnero, ¿no? En donde tu cabeza va para adelante, después va para abajo, después va para atrás, después va para arriba, ¿no? Antero-posterior. En el eje antero-posterior. Bueno, básicamente lo que yo he visto algunas veces preguntar es cada uno de los dos sistemas de receptores vestibulares, estamos hablando del órgano ampular y del órgano utricular, qué tipo de equilibrio sensan, es decir, qué tipo de posición sensan. ¿Mm? Recuerden, el órgano utricular, aceleración lineal, y el órgano ampular, aceleración angular, aceleración en giro. Bueno, el resto de la vida es una pavada. Voy a borrar esto, chicos. Así que si quieren sacarle una foto, saquen una foto. Una captura de pantalla, lo que necesiten, y continuamos. Haber conocido digamos, previamente la anatomía y haber sabido la fisiología de este sistema, ¿de acuerdo?, me permitió, cuando cursamos otorrino, cuando cursamos la rotación de otorrinolaringología y de neurología en el hospital, en el último año de la carrera, me permitió ser el único de todos los alumnos que no tuvo que estudiar nada de todo esto para poder rendir. Así que imagínense lo importante que es. Esto lo vuelven a ver todo el resto de la carrera. Es muy importante tener una buena base neuroanatómica y, bueno, y esplacnológica. Aparato locomotor por ahí no es tan importante el resto de la carrera, pero sí es muy importante neuro y esplacno. Ok. Bueno, ahora viene la parte más fácil de todo esto. ¿Qué ocurre cuando se producen potenciales de acción en el órgano ampular y en el órgano utricular? ¿Qué ocurre con esa información? ¿A dónde va esa información? Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a tratar de hacer una visión lateral del tronco encefálico. Acá tenemos el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal. Esto se continúa, ¿no? Acá tenés el tegmento mesencefálico, se continúa con el diencéfalo, etcétera, etcétera. El diencéfalo va a tener el tálamo, ahí. Por debajo del tálamo toda la región subtalámica, por detrás del tálamo toda la región epitalámica, formada por las avénulas y la glándula pineal. Por delante y por debajo del tálamo tenemos la región hipotalámica, que se extiende hasta la comisura blanca anterior, la lámina terminal, después desde ahí a la hipófisis, y acá el cuerpo mamilar correspondientemente. Y después, el mesencéfalo se comunica con el cerebelo a través de un puente de fibras que se llama pedúnculo cerebeloso superior. El puente se comunica con el cerebelo a través del puente de fibras, es decir, la protuberancia se comunica con el cerebelo a través del puente de fibras más grandes que tenemos en el sistema nervioso central, que es el pedúnculo cerebeloso medio. Y el bulbo se comunica con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Estos tres puentes de fibras, pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, van a eso que es el cerebelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, ese es el cerebelo. El equilibrio tiene la característica de que es un tipo de sentido que tiene doble procesamiento, que tiene un procesamiento cerebeloso que es inconsciente, pero que sirve para poder corregir la postura y no caerte al piso, en el caso de que se pierda el equilibrio, y un procesamiento consciente, porque si vos perdés el equilibrio sos consciente que te está pasando eso, ¿no? Pero no necesitas de tu conciencia para poderlo corregir, lo podés corregir de manera automática. Bueno, entonces, el receptor de esta vía, vamos con la vía vestibular. Fácil, el receptor de esta vía corresponde al órgano ampular y al, bueno,
órgano utricular. Repetimos, el órgano ampular, ¿qué tipo de aceleración procesa? ¿Qué tipo de aceleración controla? Aceleración angular, ¿sí? El ampular es angular, son giros. ¿Estamos? Vos no te das cuenta, pero todo el tiempo estás haciendo giros y por lo tanto estás todo el tiempo controlando ese tipo de movimiento. Y vos me vas a decir a mí, uy, tanto quilombo, tantos conductos semicirculares para censar algo tan básico como es un giro. Bueno, será básico para vos conscientemente, pero en realidad todo tu cuerpo tiene que ordenar su estructura, su tono muscular, bien, la coordinación de todos los movimientos cuando vos querés hacer un giro. Para nosotros, bien, conscientemente, solamente girar para el costado, pero para tu cerebelo, girar para el costado, bien, representa poner en movimiento una tonelada de músculos y coordinarlos y todo eso, que si no tiene la información proveniente del órgano ampular y del órgano utricular, se hace prácticamente imposible. Si vos tenés una lesión en el oído interno, en la parte vestibular del oído interno, te puedo asegurar, porque lo he visto miles de veces en el hospital, que no te podés levantar de la silla. No podrías mantenerte en equilibrio parada o parado si tuvieses una lesión en el vestíbulo. No podrías mantener el equilibrio y por tanto no te podrías parar. Te pararías y te caerías de nuevo. Te pararías y te caerías de nuevo. Te pararías y te caerías de nuevo. Entonces tendrías ese gran problema. Bueno, estos son los receptores, ¿de acuerdo? Para ser más puntualmente importante, es decir, para ser más puntual, deberíamos decir que son en realidad las células estereociliadas del órgano ampular, acá arriba, ¿ven? Y del órgano utricular acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, obviamente. Qué bueno eso. Bueno, estos receptores que están acá entonces en el órgano ampular, perdón, en el órgano utricular y en el órgano ampular, son alcanzados por la primera neurona que se encuentra ubicada ahí adentro, en ese ganglio, que es similar al ganglio anexo a la raíz dorsal, y es similar al ganglio trigeminal, y es similar a todos los ganglios que hay. Siempre en los ganglios hay una primera neurona, y esta primera neurona es la que envía las fibras o hacia la ampolla o hacia el utrículo, y después envía las fibras a través del octavo nervio craneal hacia el interior del sistema nervioso. ¿Vamos? Esta primera neurona, ubicada ahí, es una neurona de tipo bipolar, se llama así neurona bipolar, y está ubicada en el ganglio, conocido como ganglio de Scarpa. El ganglio de Scarpa se divide en dos partes. Acá pareciera que fuesen dos ganglios, pero en realidad es el mismo ganglio que se divide en dos partes. Una porción ampular del ganglio y una porción utricular del ganglio, la cual obviamente la porción ampular envía sus fibras a la ampolla y la porción utricular envía sus fibras obviamente al utrículo. ¿Estamos? Bueno, quiere decir que acá está la primera neurona, ganglio de Scarpa o ganglio vestibular. De este ganglio vestibular, entonces, parten fibras, parten prolongaciones centrales. Estas prolongaciones centrales van a constituir la raíz vestibular del octavo nervio craneal, que es por donde viajan, ¿no? Viajan por dentro del vestíbulo coclear. Una vez que llegan al interior, de acuerdo, del tronco encefálico, pasando obviamente por el ángulo pontocerebeloso, tercio medio, después se introducen dentro del tronco encefálico. Acá tenemos la división entre la protuberancia y el bulbo, y en el interior de esta estructura, justo en el límite entre la protuberancia y el bulbo, vamos a encontrar 4 núcleos, que se llaman de la siguiente manera: núcleo vestibular superior, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medial y núcleo vestibular lateral, así grande, bueno, ahí, ¿no? Núcleo vestibular superior, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medial y núcleo vestibular lateral. 4 núcleos vestibulares a cada lado. En total tenés 8 núcleos vestibulares, ¿no? 4 de cada lado. Entonces dijimos el superior, el inferior, el medial y el lateral. Estas no son las posiciones ni las morfologías que tienen los núcleos, chicos. Esto es algo bien, sí, a modo didáctico, para que entiendan y para que les quede grabado en la cabeza, pero en realidad esta no es la morfología que tienen. Estas fibras van a cada uno de los 4 núcleos. Van a encontrar sus segundas neuronas. Pero la mayor parte de las fibras llegan al núcleo vestibular lateral. Ahora vamos a ver por qué. Núcleo vestibular lateral.
Entonces, en estos núcleos vestibulares tenemos las segundas neuronas de este circuito. Primera neurona en el ganglio vestibular, segunda neurona, de acuerdo, en los núcleos vestibulares bulboprotuberanciales. Estos núcleos vestibulares bulboprotuberanciales, junto con los núcleos cocleares que vimos ayer, ¿se acuerdan? Núcleo coclear ventral y núcleo coclear dorsal, que forman parte de la vía auditiva y que envían información a la corteza auditiva, forman un grupo de núcleos llamados núcleos estatoacústicos. Núcleos estato, que viene de la parte vestibular, acústicos, que viene de la parte acústica. Entonces, estatoacústicos, ahí está. He visto en algunos exámenes preguntar si los núcleos estatoacústicos participan en el control del equilibrio. La respuesta es sí, lógicamente. Los núcleos estatoacústicos, los vestibulares de los estatoacústicos, son los que participan en el control, de acuerdo, del equilibrio. Bueno, una vez de que se relevó la información acá en estos núcleos vestibulares, ¿qué ocurre? Ocurren tres cosas. Esto lo tienen que anotar o lo tienen que tener siempre presente. La primera que ocurre es que del núcleo vestibular lateral, las neuronas que están acá, envían sus fibras a través del pedúnculo cerebeloso medio, así, hacia el arquicerebelo, el paleocerebelo, y algunas fibras sinapsean en la región paravermiana de la parte más posterior del cerebelo. Esto quiere decir que prácticamente todo el cerebelo, tanto la región arqui, que es el flóculo nódulo, como la región paleo, que corresponde al lóbulo anterior, como la región neo en menor medida, de acuerdo, reciben información cerebelosa, es decir, reciben información, perdón, vestibular, a través de ese haz que está ahí, ¿ven? Este conjunto de fibras, que se denominan, que se conocen como haz vestíbulo cerebeloso. Este es el haz vestíbulo cerebeloso, que va del núcleo vestibular hacia el interior del cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo esté constantemente enterado de cuál es el estado de equilibrio de nuestro cuerpo. Esto es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre es, ¿se acuerdan que había una vía que se llamaba vía vestíbulo espinal que partía del núcleo vestibular lateral que está acá y que descendía sin decusarse y que se encargaba del control de los músculos extensores, fundamentalmente del miembro inferior? Los músculos extensores, los grandes extensores de los miembros inferiores, como por ejemplo el cuádriceps, los músculos surales posteriores, ¿ven? Los músculos glúteos, bueno, todos esos músculos extensores grandes del miembro inferior son aquellos que me permiten a mí estar parado, estar en posición bipedestada. Son los músculos importantes encargados de la bipedestación. Entonces es lógico que si me estoy cayendo para un costado, si me tropecé y me estoy cayendo para un costado así, este sistema sense que estoy perdiendo el equilibrio envíe una señal al núcleo vestibular y el núcleo vestibular rápidamente estimula estos músculos para que estos músculos corrijan rápidamente mi postura y no termine con la cabeza fracturada después de que me caí y me golpeé la cabeza contra un adoquín. Y sí, lógico, tiene mucha lógica. Bien, todo ese tipo de correcciones rápidas que se hace de la postura cuando uno pierde el equilibrio, voy corriendo, voy caminando, me tropiezo porque voy pensando en cualquier cosa, me tropiezo con algo y de manera prácticamente inmediata, casi te diría que refleja y autónoma, mi sistema vestibular acompañado del cerebelo, lo que hacen es, bien, ejecutan una serie de movimientos muy rápidos que me permiten otra vez recuperar el equilibrio. Bueno, a veces esto falla y termino en el piso, ¿no? Pero la mayor parte de las veces puedo rápidamente corregir esa postura para no terminar en el piso, ¿de acuerdo? Mínimamente haciendo vergüenza, no es decir, pasando vergüenza, que es lo menos que te puede pasar. Pasar vergüenza no importa, ¿sí? Si la gente se me ríe en la calle, lo que importa es no terminar con una costilla fracturada o terminar con un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Porque no vi el adoquino, no vi la baldosa que estaba rota y me tropecé. Entonces, este conjunto de fibras que descienden lo hacen a través del haz vestíbulo espinal y llegan a, bien, las neuronas, las motoneuronas, perdón, extensoras
de miembros inferiores. Motoneuronas extensoras de miembros inferiores. Y lo último que ocurre, es que vos finalmente terminás siendo consciente de todo esto. Si estás perdiendo el equilibrio, sos consciente. Si tenés que hacer alguna corrección, lo vas a hacer de manera refleja, pero finalmente terminás siendo consciente. Esto quiere decir de que un control consciente existe. Por lo tanto, estos núcleos, fundamentalmente estos dos de acá arriba, una vez que son estimulados, envían información a través de un haz que asciende, este haz que está acá, ¿de acuerdo? Que se llama vestíbulo talámico, haz vestíbulo talámico. ¿Por dónde pasa el haz vestíbulo talámico? Va a pasar por dentro del lemnisco medio. Recuerden que el lemnisco medio es como una autopista. ¿Ustedes han andado por alguna autopista acá en Buenos Aires alguna vez? Bueno, mira, yo te lo hago fácil. Acá en Buenos Aires hay una autopista que va desde la parte oeste hasta el este, es decir, hasta el río de la Plata, ¿no? Y por esa autopista vos podés atravesar toda la capital federal, toda la ciudad de Buenos Aires, en 8 minutos. Si no agarras esa autopista y vas por abajo, vas por las callecitas, ¿no? Podés llegar a tardar hasta 1 hora en atravesar todo esto. Por lo tanto, obviamente, si estás apurado, te vas a ir por la autopista, ¿no? Si estás en el auto y vas apurado, vas a ir por la autopista. Bueno, vos interpretás el lemnisco medio, a los lemniscos, al medio, al intermedio y al lateral, como autopistas, básicamente. El tronco encefálico está lleno de núcleos, está lleno de núcleos por todos lados, hay pequeñas agrupaciones de sustancia gris por todos lados. Y si vos sos una fibra determinada que tiene que ir al tálamo y tiene que atravesar todo el tronco encefálico, vas a tardar 10 millones de años en ir esquivando todos los nucleecitos de acuerdo hasta llegar al tálamo. Entonces mejor, bueno, vas a pagar peaje, pero te subís a la autopista y vas por la autopista. Entonces, estos lemniscos son autopistas, son formas en que las fibras que tienen que ir desde el tronco encefálico al tálamo llegan rápidamente. Los lemniscos son áreas del tronco encefálico por donde las fibras pueden ascender sin ningún tipo de interferencia, en donde no hay núcleos grises en el medio. ¿Entienden? Por lo tanto, la mayor parte de las fibras que requieren bien, informar rápidamente al tálamo y por lo tanto al cerebro de determinadas situaciones, pueden agarrar por ahí porque pueden ascender rápidamente. Básicamente los lemniscos son tractos. Antiguamente se les conocía como cintas de rail media o tractos de rail medio. Y llevan un montón de tipos de vías. No llevan solamente la vía vestíbulo-talámica, no, llevan un montón de vías que tienen que llegar rápido. Esto se los comento porque alguien me ha preguntado en el transcurso de la semana qué era un lemnisco. Bueno, ese es un lemnisco. Los lemniscos tienen la característica de que son tractos con fibras sensitivas. Por adentro un lemnisco no va ningún tipo de fibra motora, solamente van fibras que necesitan obligatoriamente ascender e informar rápidamente a la corteza cerebral de lo que está ocurriendo. Estas fibras que ascienden a través del haz vestíbulo-talámico por el lemnisco medio llegan al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Y bueno, al ventro postero-lateral del tálamo, donde van todas las fibras, ¿no? Y desde ahí después hacia la corteza 312, hacia la corteza somatosensitiva primaria, área 312, en el giro post-central del lóbulo parietal, pasando lógicamente por el brazo posterior de la cápsula interna, sector lentículo talámico, corona radiada, bueno, todo lo que ya saben, ¿no? Todo eso. Ailu pregunta, a ver, ¿esa vía también resulta afectada por el alcohol, por ejemplo? No, el alcohol tiene un nivel de afectación a nivel cortical, es decir, el alcohol te afecta a nivel neuronal, disminuye la capacidad de neurosinapsis que hay a nivel de algunas capas de la corteza. Obviamente, no cualquier alcohol, sino que un determinado tipo de alcohol y una determinada concentración de alcohol. Nehuen, la ascendente, ¿por qué vía va? La ascendente, ¿cómo por qué vía va? Perdón. ¿Te referís a esta fibra, Juli? Se llama vestíbulo talámico, vestíbulo talámico, que va por dentro del lemnisco medio. Entonces, para resumir, el estímulo que se genera, digamos, la sensibilidad o la información que se genera en el receptor, es decir, en las células esterociliadas del órgano ampular o del órgano utricular que está dentro del oído medio, de la porción del vestíbulo y los conductos semicirculares del oído medio,
¿de acuerdo? Abandonan estos receptores y llegan a la primera neurona en donde está el primer nivel de procesamiento, en el ganglio de Scarpa. Desde ahí la información parte por la prolongación central que aborda la raíz vestibular del octavo nervio craneal, hace todo el recorrido anatómico del octavo nervio craneal e ingresa dentro del tronco encefálico en donde encuentra su segunda neurona en el núcleo vestibular. Desde acá parten tres tipos de fibras: fibras ascendentes, fibras directas y fibras descendentes. Las fibras ascendentes, ¿de acuerdo?, se introducen dentro del haz vestibulotalámico por el interior del menisco medio, llegan al tálamo ventroposterolateral y de ahí se van a la corteza 312 para relevar información consciente. Las fibras directas ingresan, que parten del núcleo vestibular lateral, ingresan dentro del pedúnculo cerebeloso medio y desde ahí terminan llegando a la tercera neurona, ubicada fundamentalmente en arquicerebelo, que es el responsable del control del equilibrio, pero también dejan información que se denomina información recurrente información recurrente en el paleocerebelo y en algunas estructuras paravermianas del neocerebelo. Y finalmente, el tercer tipo de fibras son las fibras descendentes, que son las fibras que sirven para los reflejos de corrección postural, que parten desde el núcleo vestibular lateral a través del haz vestíbulo espinal y cuya tercera neurona, en este caso la tercera neurona refleja, va a ser en miembros inferiores, motoneuronas extensoras de miembros inferiores. Gustavo pregunta, ¿qué se pasa con los sordos? ¿Pierden un poco del equilibrio o la parte que lleva a cabo esa información queda intacta? Y chicos, esto va a depender de cuál sea el motivo por el cual la persona es sorda. Si la persona es sorda porque tiene una agenesia vestibular, es decir, no se le formó el vestíbulo, ni la cóclea, ni el conducto semicircular, y esa persona va a quedar postrada toda su vida. Bien, si tiene una hipoacusia o una acusia de conducción y no tiene ningún tipo de inconveniente, porque la lesión va a estar o en el oído externo o en el oído medio, y por lo tanto el sistema vestibular está neuroformado como corresponde y por lo tanto no tiene ningún tipo de problema. Ahora, si la lesión es a nivel del octavo nervio craneal y se cortó todo el nervio craneal, y si esta persona no va a tener equilibrio y por lo tanto va a tener un síndrome vestibular asociado a la acusia que tiene el paciente, ¿no? En ese caso sería una acusia de percepción en compañía de un síndrome vestibular. Y si ya la lesión es más adentro, obviamente que ustedes están observando que la vía vestibular, una vez que ingresa dentro del tronco encefálico, no comparte ninguna estructura con la vía acústica. Por lo tanto, el paciente puede tener una acusia primaria, es decir, una acusia central, que es una acusia de percepción por lesión a nivel de la corteza, por una ACV, por lo que sea, y sin embargo conservar el equilibrio perfectamente porque son diferentes las regiones que participan. La única manera en que una acusia de percepción, ¿no? Una acusia central, comprometa al sistema vestibular sería que la lesión esté acá a nivel, ¿de acuerdo?, o del oído interno completo, donde haya, por ejemplo, no sé, una persona que tiene un traumatismo cráneoencefálico con fractura de base del cráneo. La fractura de base del cráneo es una de las fracturas de peor pronóstico que existen en todo el cuerpo humano. Si vos te fracturás la base del cráneo, es casi muy probable que te mueras. Y si no te morís, vas a quedar con, obviamente, con una acusia de percepción, con alteraciones en el nivel de conciencia, en el umbral de vigilia, en un montón de cosas vas a quedar muy, muy comprometido. Y ahí sí, probablemente tengas, obviamente, tengas tinnitus, tengas un síndrome vestibular, bueno, tengas un montón de cosas asociadas a esto, ¿no? Justamente por lesión del receptor. Entonces, te repito, la única manera que quede todo integrado, que tengas una lesión en la vía coclear y una lesión en la vía vestibular, es que o se afecte completamente el oído interno, lo cual podría pasar, por ejemplo, en el contexto también de una otitis, de una otitis interna aguda, que es un fenómeno bastante poco frecuente, pero que suele ser una complicación de la meningitis. Cuando un paciente tiene una meningitis y no se cura como corresponde en el momento que corresponde, bien, esas bacterias que inflaman las meninges pueden transferirse al oído interno y hacer un desastre ahí dentro del oído interno. ¿Ok? Entonces ahí sí, podría llegar a tener un compromiso inflamatorio del oído interno, inclusive de alguna de las ramas del octavo nervio craneal o de todo el nervio craneal. En los tumores del ángulo pontocerebeloso hay compromiso del octavo nervio craneal y eso también te puede llegar a dar, ¿no? Bueno, gente, no hablemos más de patología, por favor, porque no nos vamos nunca más de acá. Profe, ¿qué pasa con la laberintitis? ¿Dónde afecta? Y afecta acá en el laberinto, ¿de acuerdo? En el laberinto óseo del oído interno. Puede llegar a afectar la parte superior o la parte inferior, con compromiso acústico o con compromiso vestibular. Eso suele ser bastante separado, ¿no? O tiene compromiso vestibular o tiene compromiso acústico. Bueno, gente, ¿hasta acá alguna consulta?
¿Alguna consulta de la anatomía de este sistema? Esto que estamos viendo acá y todas estas fibras que ascienden y todo eso, no es simple o mera deducción de algún investigador. Todo esto se puede estudiar y ustedes cuando sean médicos y son neurólogos pueden pedir un estudio que se llama tractografía por resonancia magnética. Es un estudio carísimo, pero si lo pueden pagar, pueden pedir una tractografía y estudiar el recorrido de cada uno de los tractos y ver si está comprometido. Entonces hoy en día existen métodos tecnológicos para poder ver todo esto. Que no te lo muestran en la facultad, eso es otra cosa, pero hoy en día ya esto todo se ve y está todo recontraconfirmado que es exactamente así. Bueno. Lindo, ¿no? Todo el tema este ¿cómo se llama? De vestibular y de la parte acústica. Si les gustó todo esto, el año que viene neurofisiología les va a volar el cerebro en 1000 partes. ¿Vamos con gusto? Eduardo, no estoy entendiendo lo que me preguntaste. Núcleos estatoacústicos que eran los vestibulares y los cocleares juntos, ¿no? Todo ese grupo de núcleos. Anto pregunta, profe, ¿las fibras ascendentes son de nuevo vestibulares superiores y medial? Fundamentalmente, en realidad, el Snell, por ejemplo, te dice que los 4 núcleos envían fibras. El cardinal y de neurofisiología también te dicen que las fibras provienen de los 4 núcleos. Pero el porcentaje mayor de fibras son las fibras provenientes de los 2 núcleos que están a nivel protuberancial. ¿Mm? Sí, superior y medial. Bueno, ¿qué más, gente? Bueno, vamos a ver un poquito de gusto. ¿Mm? El gusto es un sentido sumamente complejo. Nosotros vamos a ver algo básico que no es casi nada en comparación con la complejidad que tiene verdaderamente. Esperen que les quiero mostrar otra cosa antes. Esto que está acá. Bueno, esto que ven acá, ya se habrán dado cuenta que es una lengua, ¿no? La lengua, la mucosa que reviste la lengua, está dividida territorialmente desde el punto de vista de su sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La lengua tiene básicamente 2 tipos de sensibilidad. Tiene la sensibilidad general, es decir, la sensibilidad de estado, la sensibilidad que te permite discriminar si el alimento que tenés en la lengua apoyado es sólido, es líquido, es espumoso, es cremoso, no sé, está frío, está caliente, te está pinchando la lengua, bien, te está quemando la lengua, bueno, todo ese tipo de sensibilidades que también las podrías sentir en la piel. Si vos te agarrás y ese mismo alimento te lo apoyás en la piel, vas a sentir exactamente lo mismo, ¿no? Si te lo apoyas en la mano, vas a saber si es sólido, si es espumoso, si es cremoso, si está frío, si está caliente, si te quema los dedos. Es decir, es la sensibilidad básica que tenemos en todo el cuerpo: tacto fino, tacto grueso, termoalgesia. ¿Ok? Bueno, todo ese tipo de sensibilidad que está distribuido en todos lados, eso lo sentís con el dorso de la lengua, lo sentís con el vientre de la lengua, con todo, está aportada por el nervio lingual, que es rama terminal del quinto. Quiere decir que el quinto nervio craneal es el responsable de la inervación de estado de la lengua. Ahora, si vos apoyas un alimento en la lengua, además de saber si está caliente, si está frío, si te está quemando, o si, no sé, si es sólido, si es líquido, bueno, todas las características que tiene un alimento desde el punto de vista de su textura. Además, si vos apoyás ese alimento en la lengua, vas a saber si el alimento es dulce, es salado, ¿de acuerdo? Es agrio, es ácido, etcétera, etcétera. Hay un montón de gustos. Entonces, digamos, ese segundo tipo de experiencia sensorial, que se denomina gusto, ya depende de otros nervios craneales, que no es el quinto nervio craneal. Y ahora sí, ese segundo tipo de experiencia sensorial no la podés tener si al alimento te lo pones en la mano. ¿Mm? Si yo te tiro un chorro de líquido en la mano, vos no sabes si te estoy tirando café o te estoy tirando agua.
Ahora, si te tiro ese chorro de ese líquido con una jeringa, te lo tiro en la lengua, vos sabés si es café o si es agua. ¿Por qué? Porque solamente el dorso de la lengua posee ahora este segundo tipo de sentido. Este segundo tipo de sensorialidad, muchísimo más desarrollada y evolutivamente mucho más antigua, se denomina gusto. El gusto está distribuido, como recién dijimos, territorialmente en la lengua. La parte anterior de la lengua, cuando vos sacás la lengua, básicamente todo lo que ves son los 2/3 anteriores. Entonces todo esto que está acá serían los 2/3 anteriores, que son el territorio de inervación sensorial del facial, el séptimo nervio craneal. El séptimo nervio craneal llega acá dentro de la lengua, se distribuye en todo esto, a través de una rama que se llama nervio de la cuerda del tímpano. El nervio de la cuerda del tímpano llega al interior de la lengua para llevarse el gusto de los 2/3 anteriores. ¿Cuál es el principal gusto que está vinculado con este nervio, que es rama del facial? Bueno, el principal gusto que está vinculado con esto es el gusto dulce y el gusto salado. Dos gustos de tipo químicos se llaman. Ahora, ¿el gusto termina acá? No, claro que no. El gusto desde acá hacia acá atrás, es decir, en lo que se conoce como tercio posterior de la lengua, está controlado por un segundo nervio craneal que llega por acá, ahí se mete ahí adentro y se distribuye ahí adentro, que no es ni más ni menos que el glosofaringio, el noveno nervio craneal. El noveno nervio craneal te inerva esta parte de la lengua. Entonces, ahí, el glosofaringio se lleva la inervación gustativa a través de una rama que tiene que se llama nervio glosogustativo, glosogustativo. El Carpenter dice ramas gustativas del glosofaringio, perdón, y listo, así de fácil. Y finalmente, esta última parte y estos laterales que están acá, ¿no? Digamos, todo lo que es la raíz de la lengua, la parte dorsal de la lengua, todas estas raíces que están acá que corresponden al tercio superior de los pilares anteriores del velo del paladar. Bueno, todo eso está todo inervado por el vago. Este es el tercer y último territorio de inervación gustativa y que corresponde al vago, al décimo nervio craneal. Entonces, el décimo nervio craneal llega a este punto a través de un nervio que se llama nervio vago gustativo, nervio vago gustativo, y este nervio vago gustativo es el que se lleva la inervación gustativa de esa parte de la lengua. Y Eduardo pregunta, ¿el quinto nervio craneal es solo la raíz? No. El quinto nervio craneal te da inervación en toda la lengua, toda. Pero no es gusto, chicos, recuérdenlo. El quinto nervio craneal no da gusto, da todas las demás sensaciones que no sean gusto. Gustativas son el facial, el glosofaringio y el vago, es decir, el 7, el 9 y el 10 bien, le dan inervación gustativa, pero el 5 no, el 5 da inervación de estado. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. El 5 te da inervación de estado. ¿Qué es inervación de estado? Es tacto fino, tacto grueso y termoalgesia, eso es. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, pará. Vamos a ordenarlo un poquito más, hacerlo un poco más prolijo. Ahí tenés tu lengua. Bien, entonces la lengua. Recuerden esto que es muy importante. La lengua recibe inervación motora, es decir, inervación de movimiento, dada por quién? Por el hipogloso, por el 12º nervio craneal, el hipogloso. Y esta inervación es para toda la lengua. Motora. Gustativa. Y sensitiva. Cuando hablamos de sensitiva nos referimos a la sensibilidad general, ¿no? Sensitiva general. ¿Sí? Bien. Gustativa. Tenemos entonces al séptimo nervio craneal, al noveno nervio craneal y al 10º nervio craneal, que se reparten la inervación gustativa. La inervación sensitiva está dada por el 5º nervio craneal. Entonces, a ver, recuerden esto. La lengua dividida territorialmente solo para la inervación gustativa.
Los territorios de inervación de la lengua son solamente para el gusto, en donde el séptimo se lleva la inervación de los 2/3 anteriores. El glosofaringio se lleva la inervación del tercio posterior y el vago se lleva la inervación de la raíz, de la parte posterior. Entonces todo esto es del facial, todo esto es del glosofaringio y todo esto es del vago. ¿Ok? Además de eso, sabemos que el quinto le da inervación a todo, es decir, el quinto le da inervación a toda la lengua, y el 12º par craneal también le da inervación a toda la lengua. ¿Entienden este esquema? Motora para toda la lengua, aportada por el 12º, sensitiva de estado para toda la lengua, aportada por el quinto, y sensitiva gustativa, que sería sensorial en realidad gustativa, es así dividida en 3 territorios, en 3 regiones. ¿Estamos acá? Bien. Rambo pregunta, ¿para qué sirve esa membrana debajo de la lengua? ¿Cuál membrana? ¿Esta? ¿Es el frenillo sublingual? ¿A eso te referís? ¿O a qué membrana te referís? Los frenillos, vos tenés muchos frenillos, ¿no? El más importante es el frenillo sublingual medio, este que está acá, que sirve para limitar el movimiento de la lengua y que no te tragues la lengua. Se ha visto que en personas que se seccionan el frenillo, pueden mover la lengua en una secuencia de movimientos que nosotros no podemos, los que tenemos frenillo, ¿de acuerdo? Y se ha visto que la lengua se puede ir hacia la parte posterior y digamos, puede obturar el pasaje del aire y se pueden morir ahogados. Se ha visto mucho principalmente en los pacientes en las personas epilépticas que hacen convulsiones. Si no tuviesen el frenillo durante una convulsión, la lengua se les va para atrás, les tapa la vía respiratoria y se mueren ahogados. Entonces se piensa que tiene que ver con eso, ¿no? Digamos que es un mecanismo que limita el movimiento de la lengua, impidiendo que la lengua se vaya para atrás y que termine obturando o tapando completamente el conducto de la orofaringe. Y aparte por ahí adentro pasa una arteria, se llama arteria del frenillo sublingual. Hay gente que se lo corta, sí, hay gente que hace cada cosa, chicos, qué sé yo. Bueno, no estamos acá para juzgar porque no somos jueces y cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Bueno, ahora sí. Si agarramos a esa lengua y la estudiamos acá arriba, ¿qué vamos a encontrar cuando estudiamos la lengua? Vamos a encontrar que la superficie de la lengua a nivel microscópico está formada por una secuencia de estructuras que se denominan papilas. Las papilas son proyecciones del epitelio. Ustedes saben que el epitelio de la lengua es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Por debajo de ese epitelio plano estratificado subyace un tejido conectivo, como debajo de todo epitelio, ¿no? Una membrana basal, un tejido conectivo muy vascularizado con mucha cantidad de vasos. Y este epitelio que reviste el dorso y el vientre de la lengua, tanto la parte dorsal como la parte ventral de la lengua, solamente en la parte solamente en la parte dorsal de la lengua se pliega, se invagina, formando estructuras de esta naturaleza que se denominan papilas. Las papilas dentro de la lengua son 4, es decir, en la superficie dorsal de la lengua, perdón, son 4. Caliciformes, estas grandes que tienen forma de cáliz, también conocidas como circunvaladas, pero actualmente se dicen caliciformes. Después tenemos las que tienen así forma como de honguito, que se llaman fungiformes, que salen para arriba. Estas no son invaginaciones, son evaginaciones de la mucosa. Es decir, son evaginaciones del tejido conectivo rodeado de mucosa. Después tenemos las filiformes, que son esas que están ahí, filiformes, y finalmente tenemos unas que acá me parece que no están, pero que se llaman foliadas. A ver, no, estas son las amígdalas, no. Bueno, unas que se llaman foliadas. Las caliciformes, las fungiformes y unas que no están acá que se llaman foliadas, tienen la característica de que en la pared de su epitelio, ¿ven? Todo esto es el epitelio que rodea, ¿no? A la papila. Esta es una papila caliciforme y todo este es el epitelio que rodea a la papila. Y esto es el estroma que tienen en su interior, el corion que tienen en su interior de tejido conectivo vascularizado. Bueno, en su epitelio tienen estas cositas, estas pelotitas que se llaman corpúsculos gustativos o botones gustativos. Acá está mal. La papila gustativa es todo esto, no solamente el botoncito. Lo que está ahí adentro, eso se llama botón gustativo.
¿Cómo está formado el botón gustativo? El botón gustativo, que es esto que está acá, está formado por una secuencia de células en empalizada, es como una cebolla, formada por células que van desde adentro hacia afuera, superponiéndose así y formando una catáfila de cebolla. Es esto que se ve acá. En el interior de la papila tenés células que se llaman claras y oscuras. Las células claras forman parte de la estructura y las células oscuras son las células neurosensitivas. Estas células oscuras llegan a la parte más apical de la papila y emiten como unos pelitos que se llaman pilis. Esos pilis son los que interactúan químicamente con el alimento, con las partículas del alimento. Cuando yo mastico el alimento se transforma en partículas muy, muy chiquititas que a través de la saliva difunden al interior de esto y entran en contacto químico con los pilis de los botones gustativos. Y desde acá, desde el botón gustativo, sale el nervio que después termina, ¿de acuerdo?, ingresando dentro del sistema nervioso central para llevar la información gustativa al lóbulo de la ínsula, en donde está la corteza gustativa correspondiente. Bueno, ¿comprenden esto entonces? El cuarto tipo de papila, que es la papila filiforme, es una papila no gustativa. Se dice que es una papila mecánica y sirve básicamente para poder mover el bolo alimenticio dentro de la boca, como nos plazca. El cuarto tipo de papila, que es la filiforme, es una papila no gustativa, es una papila de tipo mecánica, que sirve solamente para mover el alimento. Las papilas gustativas, recordemos, son la papila caliciforme o circunvalada, la papila fungiforme y la papila foliada, que no está acá, pero siempre se pregunta. Profe, discúlpeme, me tengo que salir, muchas gracias por su clase, mañana veo el video. Bueno, David, no te hagas ningún problema, anda tranquilo y bueno, mañana ves el video y cualquier duda que tengas me mandas un mensajito. Bueno, chicos, hasta acá. ¿Se entiende bien esto? Sí, cómo no. Las papilas son 4: caliciformes, fungiformes, foliadas, que no están acá, no sé por qué no aparecen, y las filiformes. Las primeras 3, caliciformes, fungiformes y foliadas, que no están acá, son gustativas. Es decir, esos 3 tipos de papilas en su interior poseen botones gustativos. En cambio, el cuarto tipo de papila, esta que está acá, que es la papila filiforme, esta no tiene botones gustativos en su interior, por lo tanto no percibe el gusto. ¿Mm? Sí, profe, yo no tengo olfato y percibo muchas cosas por la lengua, ahora entiendo de dónde. Qué bueno. Es raro que tengas un buen gusto no teniendo olfato, porque el olfato es muy importante para el sentido del gusto. Es uno de los componentes del sentido del gusto. No tendrás COVID, le pregunto. Ok, bueno, seguimos. Con lo de siempre, ¿no? El tronco encefálico ahí, en un abordaje anterior, cada vez sale peor este dibujo. Bueno, tálamo de un lado, tálamo del otro, adhesión intratalámica, tercer ventrículo, ahí, ¿no? Tercer ventrículo. Bueno, y después acá, corteza, cisura de Silvio, ínsula. Del otro lado lo mismo, ¿no? Bueno, ahí, ínsula, etc. Bueno, se entiende, ¿no? El dibujo. Ok, vamos a ver entonces cómo es el tema este de la vía gustativa. Ya habíamos dicho, por lo tanto, que la lengua está dividida territorialmente en 3 nervios que se llevan la sensibilidad gustativa hacia los territorios gustativos del sistema nervioso central. Bueno, vamos a agarrar este pedacito y vamos a representar esquemáticamente la inervación territorial gustativa de la lengua. Sabemos que la parte anterior de la lengua, esto es anterior, esto es medio y esto es posterior, ¿no? En la lengua.
La parte anterior está inervada por ¿qué nervio? ¿Cuál es el nervio craneal que se encarga de la inervación de la parte anterior? Bien, perfecto, el facial. Entonces el facial es el que llega acá a las papilas que están ahí y se lleva el gusto de las papilas de los 2/3 anteriores. ¿Estamos de acuerdo? El facial. A través de un nervio que se llama ¿cómo? Nervio de la cuerda del tímpano. Bueno, genial. ¿Quién es el responsable de llevarse el gusto de la región media, que sería en realidad el tercio posterior, ¿no? Pero es la parte media de la lengua? ¿Qué nervio craneal es el que se lleva la sensibilidad de la parte que le sigue por detrás? El noveno par craneal, muy bien. ¿Mm? El noveno par craneal, a través de un nervio que se llama nervio glosogustativo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Y quién es el responsable de llevarse el gusto del dorso de la lengua, de la última parte, la parte posterior? El vago, a través de un nervio que se llama vago gustativo, etc. Bueno, listo. ¿Se acuerdan que cada uno de estos nervios, el facial, el glosofaringio y el vago, tenían un ganglio anexo? ¿Se acuerdan el nombre del ganglio anexo al facial? Del ganglio anexo del facial que se encontraba dentro del acueducto facial en la porción petrosa del temporal. Perfecto, geniculado. Muy bien, Selene, geniculado. ¿Y recuerdan cómo se llamaba el ganglio del glosofaringio que estaba fuera, el ganglio extracraneano del glosofaringio? Se llama glosofaringio inferior o ganglio timpánico. Recibe ese nombre, ¿no? Glosofaringio inferior, timpánico o ganglio de Andersch, se le llamaba antes. Bueno, y el ganglio del vago, ¿cómo se llamaba el ganglio del vago? El ganglio vagal inferior, ¿se acuerdan? Se llamaba ganglio plexiforme. Plexiforme, muy bien. En estos tres ganglios está la primera neurona bipolar que envía una prolongación periférica que entra en contacto con el receptor, con el botón gustativo, y una prolongación central que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Acá pasa lo mismo, ¿no? Una prolongación periférica, que es la que entra en contacto con el receptor, en esta parte de la lengua, y una prolongación central, que es la que entra en contacto con, bueno, ahora vamos a ver qué hace. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Ahí. Quiere decir que en realidad estos tres ganglios son la primera neurona de la vía gustativa. ¿Entienden? La primera neurona de la vía gustativa no es una, son tres. Es el ganglio geniculado, el ganglio glosofaringio inferior o timpánico y el ganglio plexiforme. Ok, bien. Localización dentro del órgano sensorial o ganglio. ¿Sería esa la pregunta, profe? Claro, exactamente, esa sería la pregunta. ¿Cómo se llama el ganglio del noveno par? Se llama ganglio glosofaringio inferior, según la última nómina. Es decir, la nómina actualizada dice ganglio glosofaringio inferior, pero antiguamente se conocía como ganglio timpánico o ganglio de Andersch. Esos nombres raros tenía. Ok, estas tres fibras, estas tres prolongaciones centrales, van a entrar a través del recorrido de cada uno de los nervios craneales que corresponda. Es decir, esto va a ir por el recorrido de cada nervio craneal. ¿Se acuerdan que el facial entraba por acá? ¿Se acuerdan que el glosofaringio entraba por ahí? ¿Se acuerdan que el vago entraba por ahí? Bueno, entonces van a ingresar dentro del tronco encefálico y no sé si se acuerdan muy bien, pero acá a nivel bulbo protuberancial existía un núcleo que se llamaba tracto del fascículo solitario, que la parte de arriba era el núcleo gustativo y la parte de abajo era el fascículo solitario. ¿Se acuerdan esto? Bueno, eso que está ahí entonces es el núcleo gustativo. Núcleo gustativo. Y se cae de maduro que esta es la segunda neurona de este circuito.
Entonces, las fibras que vienen del facial sinapsean ahí, las fibras que vienen del glosofaringio sinapsean ahí, las fibras que vienen del vago sinapsean ahí, todas sinapsean ahí. Entonces esta es la segunda neurona de la vía gustativa. ¿Qué ocurre desde acá? Bueno, de acá ocurre lo que ya esperábamos que ocurra. Estas fibras se decusan contralateralmente y ascienden hasta llegar al tálamo. Ascienden hasta llegar al tálamo. ¿Por dónde ascienden? Y ascienden por donde siempre ascienden, por el lemnisco medio, por la autopista esta, pagan peaje y llegan rápido al tálamo. Entonces, estas fibras ascienden hasta llegar al tálamo. ¿A qué tálamo? Al tálamo, es decir, ¿a qué parte del tálamo? Al tálamo, al núcleo ventroposteromedial. ¿Se acuerdan que en el ventroposteromedial también llegaban las fibras trigeminales? Entonces las fibras trigeminales y las fibras del gusto llegan al mismo núcleo, ventroposteromedial. Chicos, no tengo a nadie en la sala, no me aparece a nadie en la sala acá. Ah, ya entró de ahí. Ah, sí. Bueno, una vez que relevamos en ventroposterolateral, contralateral, que es la tercera neurona de este circuito, desde ahí parten fibras hacia la corteza del lóbulo de la ínsula. Corteza del lóbulo de la ínsula, en donde tenemos la corteza gustativa primaria. Esto es área 28 de Brodmann, principalmente. En realidad el sentido del gusto va a un montón de áreas, va a la 28, a la 29, a la 34 y a la 43, a todas esas áreas va, pero fundamentalmente a la 28. Esto es en el lóbulo de la ínsula a procesarse esta información. Para poder pasar desde el tálamo al lóbulo de la ínsula, las fibras tienen que atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular, y luego la corona radiada. Bien, ¿se entendió? Tercera neurona ubicada en el núcleo ventroposteromedial del tálamo. Sí. El ganglio del facial es el geniculado, el ganglio del glosofaringio es el glosofaringio inferior y el ganglio del vago es el plexiforme. Nicole pregunta, profe, ¿puedo decir que el ganglio del vago también se llama ganglio yugular superior? Sí. Sí, es un término medio antiguo, pero sí, se puede decir. Bueno, gente, me le sacan capturita de pantalla y continuamos. Yo les estoy dando todo lo que aparece en Pro segunda edición, que es lo más actualizado que tenemos, ¿saben? Así que, bueno, estamos intentando actualizar todo lo más posible. Bueno, gente, acá finalizamos con el tema de vías. Nos queda la parte de vía olfatoria, pero es algo tan cortito, tan simple, que después les voy a subir un videito rápido al Classroom para que lo vean en 4 minutos. No vamos a perder tiempo con eso. Aparte, vamos a estar, no sé, 30 minutos hablando del olfato, no tiene sentido. Aparte, prácticamente no se pregunta. Así que terminamos acá y ya pasamos a la parte de irrigación, que es el plato fuerte de esta noche, y que fíjese que ya son casi las 11 y todavía no llegamos a la parte importante que tiene esta clase, que es la parte de irrigación, que es la parte de irrigación. Así que, bueno, ¿dónde era que estaba esto? Vistas. No. Favoritos. Ahí va. Hoy tendremos Kahoot, por supuesto, como todas las noches. Bueno, gente, vamos a hacer un mini recreíto de 5 minutos
Son y 57, si no me equivoco. Sí, son y 57. Y 5, ¿saben? 23:05, arrancamos. Y yo no sé a qué hora vamos a terminar, pero hoy vamos a terminar este tema porque yo necesito que obligatoriamente ustedes manejen este tema. Así que en vez de patearlo para mañana y que, bueno, lo vamos a ver hoy, y el que esté cansado, bueno, después ve el video, no hay ningún problema, pero lo vamos a hacer hoy. Si se toman un cafecito, se toman unos mates, no sé, se toman lo que quieran tomar, se mojan la cabeza, pero hoy vamos a hacer este tema, lo vamos a hacer completo, aunque tengamos que quedarnos hasta la 1 de la mañana. Ok, lo vamos a hacer lo más completo posible, porque esto es un tema que se pregunta demasiado. Vamos a ver la parte de irrigación arterial y de drenaje venoso. Las dos partes vamos a ver. Y bueno, así ya les queda y ya mañana podemos hacer la última parte, que es la parte de topografía y todo eso. Y bueno, ya les queda después el fin de semana para estudiar. Porque si hoy no terminamos, tenemos que seguir mañana. Y si mañana tenemos que seguir, después el curso se nos estire, después les queda menos tiempo para estudiar a ustedes. ¿Ok? Así que bueno, hacemos el recreíto y volvemos 23:05.